con tu Santo Espíritu. Lloro, canto y... Dios les bendiga, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Muchas gracias a los que van a ver en vivo, bendiciones. Agradecemos al Señor por la bendición de poder tener un día más de vida. La vida hay que aprovecharla y hay que aprovecharla al máximo para Dios, ¿sí? Él nos dio la vida y Él nos la quita, dice la palabra. En esta oportunidad quiero compartirles una palabra de parte de Dios para tu vida, que lo venía pensando cuando venía de mi casa. Y esta palabra yo sé que es para alguien y le va a encantar, le va a gustar mucho y le va a confortar el alma, le va a confortar en su espíritu, le va a confortar, amén. Esta palabra es para los hijos. Está en el libro de los Salmos, capítulo 27. Dice la palabra en el versículo 4, Salmos 27, 4. Decía el salmista David lo siguiente: una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor. Voy a bajar todo el volumen. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca, me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificio de alabanza y cantaré salmos al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra entonces acá que el salmista David había escrito esto diciendo que una sola cosa era la que más anhelaba: estar en la casa del Señor. En aquel momento él no podía ir a la casa del Señor porque estaba escondiéndose de Saúl en una cueva. En una cueva estaba escondido. Y en ese lugar de estar apartado, de estar lejos de la casa del Señor, él escribió este salmo y deseó tanto estar en la casa de Dios. Dice la palabra que, mira, en aquel momento el Espíritu Santo todavía no estaba como está en este tiempo. Sin embargo, él se alentaba a sí mismo. Yo no sé si tu pastor ha venido a visitarte, si en tus tiempos de debilidad o en tus tiempos difíciles, en tus tiempos de desierto, han venido a verte, han venido a visitarte. Por lo general, cuando estamos en ese tiempo es como que todos se van y no hay nadie. Y quiero animarte con esta palabra a que seas como el rey David. El rey David se alentaba a sí mismo, se animaba a sí mismo, él mismo se hablaba, ¿sí? Él mismo se hablaba. Mira lo que él decía en el 1, dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Él solo se animaba, él solo se hablaba. Quizá tu pastor, tu líder no vino a verte, pero tenés al pastor de pastores, que es el Señor que está en los cielos, y él sí te infunde aliento. Y su palabra y sus promesas ya están escritas en la Biblia. Solo tienes que leerlas y creer que es así, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tienes que tener fe y con fe leer esta palabra, confesarla con tu boca, creerla con tu corazón, y Dios te va a reconfortar. Él decía: cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, dice la palabra, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Él mismo se animaba, él mismo decía: yo mantendré mi confianza. Decía:
aun cuando una guerra estalle contra mí, aunque un ejército me asedie, aunque sus enemigos estén, dice, los malvados avancen para devorar mis carnes, decía él, yo confiaré en Dios, yo permaneceré en Dios, mi confianza pondré en Él. Él solo se animaba, él solo se alentaba. Quizás a vos no hay nadie en quien te esté hablando, no hay nadie que te esté alentando, nadie te ha venido a visitar, pero el pastor de los pastores te alienta, el pastor de los pastores te habla. Aleluya. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. Es lo único que quería, estar en la casa del Señor, poder alabarle, poder cantarle. Hay gente que quiere hacer de su casa un templo. Está bien si hablamos de que uno quiere servir más a Dios, quiere agradarle más a Dios, pero no, lo que no está bien es que nos engañemos a nosotros mismos y digamos, en mi casa nomás yo voy a escuchar la palabra, yo voy a leer, yo voy a orar. Si uno quiere hacerlo de esa forma, quizás cuando se dispuso en ese momento a decir eso le va a salir, va a poder, pero después va a pasar los días, se va a ir debilitando porque no es algo que le agrada al Señor. Mira, Jesús, que siendo el Hijo de Dios, Él mismo se congregaba en el templo. Él era el Hijo de Dios y se congregaba y Él nos enseñó a nosotros a comportarnos de esa misma forma. Él dijo, véanme a mí, que soy manso y humilde. O sea, dijo Él que seamos imitadores de Él. Lo que Él hizo nosotros hacemos. Y Él se congregaba. Hola Gladys. Y él buscaba a Dios. ¿Sí? Dice también acá en otro texto, mira lo que decía el rey David. Él buscaba estar en la casa del Señor. Dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Alaben al Señor los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob, dice. Pero mira, proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Porque esto es justo, congregarnos, es justo reunirnos y que esté el pastor enseñándonos al pueblo y que no uno solo quiera enseñarse a sí mismo, quiera orarse a sí mismo, quiera ponerse aceite a sí mismo. Claro que uno lo puede hacer en su momento de intimidad con Dios porque tenemos que tener un tiempo también de entrega al Señor personal, pero también hay que congregarse. En el tiempo de pandemia mucha gente no se pudo congregar, ahí era válido, era justo, nadie podía y el Señor mandó la palabra. El Señor mandó la palabra ahí donde estábamos en la casa, mucha gente se sanó, mucha gente fue confortada a través de los live, de los programas en vivo, ¿sí? Así salió y eso era justo, pero este es otro tiempo, ya ahora la gente puede salir, pero sin embargo los pies se han apresurado para correr al mundo, para correr a hacer las cosas que a la carne le satisface, le agrada, pero no a congregar, pero no a buscar a Dios. ¿Qué está pasando? El Señor quiere que volvamos a la senda de donde hemos salido. Un solo camino lleva al Padre. Amén. Dice entonces, proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Busquen a Dios, congréguense. Hay gente que aún dice, yo no diezmo, porque claro, como no congrega, quiere ser en su casa solamente, todo. Entonces dice, esta ofrenda, este diezmo yo se la voy a dar a los necesitados, dice, ¿no? Y se engañan porque están saliendo de la palabra. Después de eso lo que sigue es que esa alma se va a perder y no va a consolidarse. No va a consolidarse, dice la palabra del Dios, plantados en la casa de Jehová. El justo florecerá como la palmera, plantados en la casa de Jehová. ¿Qué significa? Que yo me planto en mi casa, ahí yo doy fruto. No es que yo soy una planta que está en el aire, porque la planta que quiera estar en el aire, la planta que no se quiera someter, sujetar, congregar, estar en un lugar, dejarse discipular, enseñar, esa persona es como una planta que está en el aire y como no puede tirar raíces, entonces siempre va a estar en el aire, no va a tirar frutos nunca. Y hay de aquellos, porque cuando venga el Señor, dice la Biblia, que si no encuentra fruto en nosotros, vamos a ser como la higuera. El Señor nos va a maldecir, nos va a cortar y nos va a echar al horno de fuego.
cuidado con querer engañarte. Saca esa mentira del enemigo que él te quiso meter en tu mente, hacerte creer que ese es el camino. No, te estás desviando. El camino del Señor es perfecto. El camino del Señor no es de esta manera. Pero el enemigo ha enceguecido a algunos y los ha hecho estar en el aire y no les ha permitido tirar raíces en un lugar. Dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Ahí nosotros podremos tirar frutos, ahí podremos nosotros, el que quiera hacer valer la palabra de Dios va a ver las promesas de Dios cumplirse. Pero el que no quiere siempre va a ser una carga, siempre va a estar pidiendo oración a los demás, oren por mí, pero él no va a orar, pero ella no va a orar. La persona que va de iglesia en iglesia, la persona que no se define dónde quiere estar, la persona que está de un lado a otro y está pidiendo constantemente, oren por mí, es alguien que no quiere decidirse por Cristo, que está queriendo vivir de las oraciones de los demás. Pero vos sé inteligente, vos sé sabio, busca a Dios, congregate, plantate en una casa y ahí empezá a tirar, dice, como la palmera. La palmera tiene el tronco muy grueso, dice como cedro del Líbano. El cedro del Líbano se profundiza demasiado hacia abajo, de manera que cuando vienen los vientos, las tempestades, las palmeras no se van a caer, los cedros no se van a caer. Así nos compara el Señor cuando nos plantamos en la casa, cuando decidimos plantarnos. Es una decisión. El Señor no nos va a obligar, nadie nos va a llevar de la mano, nos va a obligar. Tenemos que decidir dejarnos pastorear, tenemos que decidir, es una decisión. Que cuando el Señor venga no nos encuentre en el aire, que cuando el Señor venga no te encuentre sin haber construido nada, sin haber edificado nada. Cuando alguien está alquilando nunca puede hacer nada en esa casa porque es alquilada. Pero cuando tenés tu casa propia vos podés edificar como querés, podés ponerle las plantas que quieras, podés derribar la pared que quieras, a extenderlo, hacer más arriba. Si quieres hacerte 2 baños te vas a hacer 2 baños. Porque ya es tuyo, pero cuando es alquilado no puedes. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Necesitamos que el Señor sea el dueño de nuestra vida, que nos plantemos y que empecemos a edificar. Nosotros al trabajar aquí, al hacer aquí, estamos edificando en el cielo. Él ha dicho, yo voy al Padre a preparar morada. Pero parece que para algunos no va a haber tal morada, porque aquí no están edificando nada, no están preparando nada, no se están preparando para irse, están todo el tiempo pidiendo oración, orá por mí, orá por mí, orá por mí, ya años. No está mal pedir oración, no está mal, pero hay gente que está acostumbrada y no quiere pararse, no quiere afirmarse, quiere vivir de las oraciones de los demás. ¿Y él cuándo va a doblar su rodilla? ¿Y ella cuándo va a doblar su rodilla? Así no vas a ver las promesas de Dios cumplirse en tu vida. Tienes que tomar las cosas del reino con seriedad, porque las cosas del reino es para gente seria, no para gente de doble ánimo. La gente de doble ánimo, dice el Señor, lo vomitaré de mi boca, dice Dios. Porque los perros no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué dice los perros? Dios le compara como perro a aquellos que están ahí diciendo perdóname y están después volviendo de nuevo al pecado, al vómito. Así como el perro come su vómito, así la gente también vuelve a su pecado. El Señor dice, por eso los perros no heredarán. Aleluya, que Dios te libre, que Dios me libre, que el Señor nos guarde. Por eso hay que tener en cuenta y ponernos serios cuando hablamos de la palabra, cuando leemos su palabra. Él no es un juego. No es un juego, Dios es real, no lo vemos, pero Él existe, Él vive. Dice el Señor que la creación habla de quién es Él. Cuando vemos la creación hecha, esto es lo que Dios hizo. Esto no se creó de un día para otro, así de repente como la teoría del Big Bang. El Señor lo hizo. Y dice también que aún los mares, dice,
Hay lugares, por ejemplo, Costa Rica, que no se hunden por el agua, porque el Señor lo detiene y dice, de aquí tú no pasas. De aquí tú no pasas. Hay lugares donde tendrían que haberse hundido hace rato por el agua, islas, pero sin embargo el Señor los detiene y les dice, hasta aquí tú no pasas. Y ese lugar se conserva y no se hunde, porque el Señor que está en el cielo lo ordena así. Amén. Así que te bendigo con esta palabra, espero que te haya gustado, te comparto, ten ánimo. Si tu pastor no te va a visitar, si tu líder no se acuerda, sé como David y anímate a ti mismo, lee la palabra, no esperes que te estén dando una profecía, porque la mayor profecía está aquí en la Biblia. Él ha dicho lo que tú eres, pero si no lees, ¿cómo vas a conocer? Si no lees, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo se va a activar la fe en tu vida si no lees la palabra? Tienes que leerla. Bendito Dios, gracias. Y yo bendigo a la gente que va a ver este video, Señor, con esta palabra, que ellos sepan que tú no los has dejado, que aunque no te vemos, no te tocamos, tú eres un Dios que se hace sentir. Los bendigo en tu nombre. Señor, consuela los corazones. Si hay gente dolida, lastimada por personas, Señor, que ellos han confiado, han creído, y de repente algo les pasó, y ahora no quieren saber de ti, no quieren saber de congregar, de ir a la iglesia, de buscar tu rostro, Señor, y se han enojado. Padre Santo, hazles ver que ellos no van para agradarle a las personas, a los pastores, a los líderes, sino que van por su salvación, van para agradarte a ti. Señor, hazles ver esto. En el nombre de Jesús, quita toda ceguera que el enemigo le ha puesto y ha querido endurecer el corazón de tus hijos, de tus hijas, que hoy, Señor, están como ovejas sin pastor. En el nombre de Jesús, pastoréales, Señor, que vuelvan al redil. En el nombre de Jesús, Señor, extiende tu cayado, Padre, y atráeles de nuevo con cuerdas de amor a tu presencia. Oro por estas vidas, Señor, que todavía están en el aire, que no se han plantado todavía, que todavía no han tirado frutos, Señor, que no han tirado raíces. Señor, están todavía, Señor, sin producir nada. Dios amado, y así el enemigo los ha lastimado, los ha dañado y les ha hecho perder el tiempo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, que caigan esas vendas de los ojos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bendigo tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que tengas una excelente jornada. Amén. Bendiciones.